ahorita enviarles. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre los intervalos de confianza, que sería el otro tema de la inferencia estadística. Ya vimos dos clases de muestreo, en donde nosotros tenemos la posibilidad de calcular tamaño de muestra para estimar una proporción y tamaño de muestra para estimar un promedio, que son como los casos más habituales en investigación. ¿Sí? Casi siempre uno está interesado en estimar una proporción o en estimar un promedio. Entonces, por esa razón es que le damos fuerza a eso. Tenemos entonces dos métodos de estimación. Uno es la estimación puntual y otro la estimación de intervalo. La puntual es cuando nosotros damos solamente un valor que no es muy recomendado porque podemos estar sobreestimando o subestimando ese parámetro. Recuerden que siempre en estadística lo que nosotros buscamos es tratar de calcular ese parámetro, que el parámetro es la medida que se obtiene utilizando los datos de toda la población. ¿Sí? Entonces, si vemos este esquema, aquí tenemos resumido lo que se hace en inferencia estadística. Tenemos una población objetivo, se realiza un muestreo aleatorio sobre esa población y a partir de los datos obtenidos en la muestra, calculamos unos estimadores con los cuales se realizan estimaciones, es decir, inferencias sobre los parámetros. No se olviden los términos. Parámetro es una medida que se obtiene utilizando los datos de toda la población y estimador es una medida que se obtiene utilizando los datos provenientes de una muestra. Por lo tanto, pues los parámetros que hemos visto es el promedio poblacional, que se denota como mu, y la estimación de ese parámetro, pues la vamos a denotar como X barra. La varianza poblacional es sigma cuadrado y la denotamos como S cuadrado. Aquí tenemos otros ejemplos, bueno, unos ejemplos. Aquí están los valores de, esto creo que sí, la talla de unos neonatos. Entonces tenemos allí la información. Con esos 5 datos, que es una muestra, se hace una estimación puntual de mu y a partir de esos mismos datos se hace una estimación puntual de sigma cuadrado a partir de ese cuadrado, que es la varianza muestral. Nosotros ya vimos la tabla Z, ¿sí? Que la tabla Z es la que se está, o la mejor, la distribución de probabilidad más utilizada en investigación, porque la mayoría de los datos cuantitativos presentan ese comportamiento, ¿sí? Parecen como como un sombrero, ¿no? Como una campana, que indica que la mayoría de los datos se encuentran concentrados en la mitad. Casi siempre eso sucede con todas las variables cuantitativas. Entonces la idea es que asumiendo que existe esa distribución normal, nosotros vamos a poder calcular algo que se denomina intervalos de confianza. Entonces vamos a contextualizarnos sobre eso. Voy a borrar aquí esto. Entonces desde la primera clase que vimos, yo les había comentado lo siguiente, les había dicho, miren muchachos, nosotros tenemos en investigación, tenemos la siguiente situación, tenemos una población objetivo, ¿sí? Una población objetivo, y la idea es seleccionar una muestra de esa población objetivo, si se obtiene una muestra, bien, entonces si nosotros generamos una medida de resumen con los datos de toda la población, ese sería un parámetro. Si generamos una medida de resumen con los datos de una muestra, sería un estimador. Entonces, ¿qué sucede? Lo que les decía el otro día, yo aquí tengo unas unidades poblacionales, ¿sí?
ya sean, por ejemplo, pacientes, sean trabajadores, sean estudiantes, sea población general, sean niños, sean adultos mayores, lo que ustedes estén investigando. Y ustedes toman una muestra, ¿no? Toman una muestra. Toman una muestra aquí, esta es una muestra. Con esta muestra, si ustedes están, por ejemplo, estimando el promedio de días de incapacidad en la empresa, con esta muestra usted obtiene que el promedio de días de incapacidad en la muestra uno fue de 25 días en promedio, pongámosle. Si usted toma otra muestra por acá, estos otros 4 trabajadores, resulta que estos 4 trabajadores obtuvieron un promedio en la muestra 2 de días de incapacidad de 15 días. Si usted toma otra muestra por acá, estaría el resultado del promedio en la muestra 3 es de 20 días. Quiere decir que cada muestra me va a generar un resultado diferente. ¿Pueda que coincida? Sí, pueda que coincida. Pero lo que uno esperaría es que cambie, varíe, dependiendo de la muestra que yo seleccione, así mismo será el resultado. Que era el ejemplo que les daba en clase, que si queremos estimar la estatura promedio en un grupo de estudiantes, pues puedo obtener diferentes estaturas. No puedo tener una estatura, por ejemplo, aquí esta muestra, entonces la estatura fue 165. De esta muestra la estatura fue de 170. De esta fue de 172. De otra muestra fue de 158. Y así puedo obtener muchísimos resultados, ¿sí? Depende de lo que estemos investigando. Si estamos investigando sobre la estimación de estatura, la estimación de los días de incapacidad, eso sería para promedios, ¿no? Promedios. O si estamos interesados en proporciones, entonces queremos saber el porcentaje de trabajadores que presentan problemas de ansiedad o problemas de burnout, que es lo que se trabaja mucho en la parte biopsicosocial. Entonces, problemas de burnout, si se sienten cansados. Sí, entonces, como es una prevalencia, una proporción, entonces yo tengo que estimar es un porcentaje. Entonces, por ejemplo, en un grupo me dio, no, que dio el 25%. Acá dio el 31%. Aquí dio el 40%. Entonces, ¿qué significa todos estos datos hipotéticos que les estoy dando? Que cuando hacemos investigación, nosotros tenemos incertidumbre porque dependiendo de la muestra que nosotros seleccionemos, así mismo vamos a obtener el resultado. O sea que existen muchísimos resultados posibles. Como eso sucede, nosotros vamos a entregar nuestras estimaciones con unos intervalos, ¿sí? Con un límite inferior y un límite superior. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y aquí en la mitad va a aparecer o el promedio, si es intervalo de confianza para el promedio, o la proporción si el intervalo de confianza es para la proporción. Bien, tenemos que dar unos límites. Y eso está relacionado con la distribución normal. Eso está relacionado con la distribución normal, porque nosotros, ¿qué decimos? Decimos, no, mire, lo que pasa es que hay una distribución normal, y nosotros vamos a dar unos límites. Aquí va a estar el límite inferior y acá va a estar el límite superior, ¿sí? Usualmente nosotros manejamos niveles de confianza del 95%. Bien, quiere decir que el Z que vamos a utilizar es, aquí el alfa, ¿cuánto sería? El alfa sería 1 menos el nivel de confianza. Esto me daría 0,05, no se olviden. Y aquí tendríamos entonces alfa medios, que sería 0,05 sobre 2, es decir, 0,025. Este es el que buscan en la tabla para identificar cuál es el Z que vamos a usar. ¿Sí? Entonces, si buscamos 0,025 en la tabla, vemos que es, aquí está, perdón que me fue. 0,025 sería, porque estoy escribiendo así, menos 1,96. ¿Listo? Entonces, el Z asociado a un nivel de confianza del 95% es
1,96. Si es en negativo, pues menos 1,96, en positivo 1,96. Entonces lo podemos trabajar en valor absoluto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Ya no nos vamos a quedar solamente con el tamaño de muestra. El tamaño de muestra son 200, son 300, sino si aplicamos ya las mediciones y obtenemos una medida de resumen, un estimador, ese estimador le debemos calcular un límite inferior y un límite superior. Es decir, mire, eso creemos que está entre tanto y tanto. Bueno, entonces estábamos acá. Bueno, entonces aquí hay unas demostraciones matemáticas que no, pues no son muy necesarias, la verdad. Yo las coloco porque igual pues es una clase de bioestadística. Como les he dicho en otras sesiones, lo interesante de todo esto es que pues aquí yo les doy mucha teoría y práctica, pero sobre todo pues desarrollada por ustedes. Pero en la realidad, pues esto lo hace un programa estadístico, ¿no? Entonces el programa estadístico nos va a hacer toda esta tarea. Aquí tenemos entonces la fórmula que quiero que tengan clara, ¿sí? Pero bueno, aquí yo la tengo más detallada, aquí está. X barra más o menos el Z de alfa medios por el error estándar, que el error estándar es la desviación estándar sobre la raíz de n. ¿Sí? Esa es la fórmula de el cálculo del intervalo de confianza para la media. Y para la proporción es muy parecido. ¿En qué cambia? Entonces cambia que ya no vamos a manejar X barra, sino la estimación de P. Y en cambio de la desviación estándar, vamos a manejar la raíz cuadrada de P por Q. No se olviden quién es Q. Q es 1 menos P. El P es el que nosotros debemos conocer previamente, que si no lo conocemos, hacemos una prueba piloto o por el contrario usaríamos pues el punto 5, pero eso sobre todo en muestreo. Aquí el P siempre lo vamos a conocer, siempre lo vamos a conocer porque ya es el cálculo a partir de la muestra. Muy bien, muchachos, qué pena. Entonces, pasemos esto al Paint para que lo veamos allá mucho mejor. A ver, pasemos este pedacito, no necesitamos mucho. Hacemos este pedazo, pongámoslo por acá. Bueno, aquí está uno. Y traigamos el otro de una vez. Listo, aquí están. Si lo ponemos más grande. Si lo observamos, entonces vemos que, ¿cuáles son las diferencias? Pues las diferencias es que la forma de calcular la variabilidad es distinta, ¿no? Aquí tenemos sigma, aquí tenemos raíz de P por Q, ¿sí? Y pues la medida de la estimación aquí es del promedio y la estimación aquí es de la proporción. Pero entonces el Z se conserva, si el Z es el mismo, la raíz de n también es la misma. ¿Listo? Por lo tanto, uno podría decir que el intervalo de confianza que es el estimador, ¿sí? El estimador más o menos el Z, uy, este Z me quedó muy abajo. El Z de alfa medios multiplicado el error estándar que bueno, el error estándar, sí. Por el error estándar acá. ¿Listo? Esa sería la definición de intervalo de confianza. Intervalo de confianza. Este es el que debemos de tener ahí listico. Entonces, el intervalo de confianza es el estimador más o menos el Z, si el Z alfa medios, multiplicado por el error estándar. Y dependiendo de lo que queramos estimar, si vamos a estimar una media, pues usamos este de acá. Si vamos a estimar una proporción, el otro.
Listo, yo creo que ya hagamos ejemplos para que uno practicando le va mejor. Bueno, aquí hay como un ejemplito, pero yo quiero que hagamos un ejercicio. A ver, yo veo este, por ejemplo, miren. Entonces, allí no me dicen eso de qué trata, pueden ser, como lo decíamos ahora, días de incapacidad, puede ser cualquier variable numérica cuantitativa. Entonces, allí tenemos unos datos. Con esos datos vamos a calcular un intervalo de confianza para la media con un nivel de confianza del 90%. ¿Listo? Entonces, copiamos esto. Copiamos esto. Yo lo voy a colocar acá porque es para la media. Para la media vamos a colocarlo acá. Entonces, listo. Entonces vamos a calcular un intervalo de confianza para esos 2, 4, 6, 7 datos. Sí, tenemos 7 datos. Para estos 7 datos queremos calcular un intervalo de confianza sobre el promedio. Entonces, pues lo primero que debemos hacer es calcular el promedio de esos datos. Entonces aquí tenemos 3 y 2, 5, 5 y 5, 10. Aquí sería 20, 28, 35. ¿Sí? La suma total de esos datos sería 35. Entonces la estimación de X barra es igual a 35 sobre 7, ¿no? Porque son 7 datos. Eso nos daría 5. ¿Listo? Entonces ya tengo la estimación de X barra. Entonces el promedio es 5. Entonces lo voy a colocar por acá arribita. Entonces el promedio es 5. O no, pero lo pongo aquí abajito. Bueno, ya se lo podemos borrar realmente. Entonces el promedio es 5. Entonces lo voy a poner aquí. Sería 5. Luego más, menos, y ahí vamos a continuar. Entonces hagámoslo por acá. Bien, entonces, ¿ahora qué necesitamos? Necesitamos el Z de alfa medios. Dice que el nivel de confianza es del 90%. Como el nivel de confianza es del 90%, entonces diríamos que alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza. Alfa es igual a 1 menos 0.9. Sí, que el 90% expresado en números sería 0.9. Alfa sería 0,1 y alfa medio sería 0,1 sobre 2, es decir, 0,05. Y este es el que vamos a buscar en la tabla. Entonces nos vamos para la tabla, vamos a buscar el 0.05. 0.05, jóvenes, estaría aquí, ¿no? Ya como el más cercano, aunque el otro también está, aunque este también está muy cerca, ¿no? Están casi a la misma distancia, pero bueno, quedémonos con este, entonces sería menos 1.64. Y pues la recomendación es trabajarlo en valor absoluto, entonces el Z sería, acá le podemos hacer un corchete, sería 1,64 y a esto le vamos a multiplicar el error estándar, ¿sí? La raíz de n, pues ya tenemos n, en este caso son 7 datos. Aquí sería raíz de 7. Y me faltaría la desviación estándar. Sí, me faltaría obtener la desviación estándar. Para la desviación estándar, pues sabemos que podemos listar todos esos valores. Ya tenemos el promedio. A mí me gusta hacerlo a mano para practicar. Entonces aquí tenemos cada uno de los datos, ¿sí? Sería 3, 2, 5, 4, 6. Uy, esto me va a quedar como muy apretado. 6, 8 y 7.
aquí sería xy menos x barra. 3 menos 5 me daría menos 2, aquí sería menos 3, aquí sería 0, 4 menos 5 me daría menos 1, 6 menos 5, 1, 8 menos 5, 3, 3 menos 5, 2. Luego esto mismo, pero elevado al cuadrado, me quedaría 4, 9, 0, 1, 1, 9 y 4. Y esta suma, porque recuerden que vamos a obtener entonces una estimación de sigma cuadrado, que sería ese cuadrado, que es esta suma que está aquí, que me daría 13, 14. A ver, yo aquí daría 10, 20, 24, 28. Daría 28 dividido n menos 1, que es 6. Entonces 28 dividido 6, ¿cuánto nos daría? Yo voy por acá. 4,67 aproximadamente. Entonces, ese cuadrado es igual a 4,67. Y luego debemos de obtener la raíz cuadrada de 4,67. ¿Sí? Daría 2,16. Entonces, sigma, que se estima con S, es igual a 2,16. Por lo tanto, aquí tendríamos 2,16. 2,16 y con esto ya podemos obtener el límite inferior y el límite superior de la estimación de ese promedio. Entonces limpiemos de nuevo aquí esto que está acá. Y tendríamos que, bueno, hagámoslo en Excel, ¿no? Hagámoslo en Excel aquí al ladito. A ver, yo veo. En Excel por acá. Yo veo. Pongámoslo aquí al ladito. Entonces, ¿qué necesitamos? Entonces tenemos que multiplicar. Bueno, primero, entonces tenemos el 2,16. Entonces sería el error estándar, mejor dicho. El error estándar es igual 2,16 dividido la raíz de 7. ¿Sí? Eso me daría 0,81. Y esto le voy a multiplicar el z, que sería 1,64. Listo, me daría 1,33. Entonces luego voy a tener un límite inferior, que sería 5, ¿no es cierto? Que me dio el promedio menos este resultado. Y un límite superior, que sería 5 más, perdón, 5 más este resultado, sería 6,33. Y eso sería, sí, eso sería. Entonces, límite inferior y límite superior estarían acá. Creo que aquí me lo reconoce. Ese sería el resultado. Quiere decir que, visto, me quedo como estirado. Es que lo tengo en un tamaño voy a alejarlo. Bien, muchacho. Entonces, quiere decir que el límite, entonces, si nosotros graficamos eso, ¿qué tendríamos? Tendríamos por acá el promedio, si el promedio, que es que mejor una línea más esta. Entonces tenemos el promedio que nos dio 5, ¿sí? Y un límite inferior y un límite superior que sería 3,66 y 6,33. ¿Sí? Ese sería el intervalo de confianza. Si lo escribimos, pues uno debería decir, mire, el intervalo de confianza del 95% sería 3,66 a 6,33. ¿Sí? Intervalo de confianza ¿para quién? Para esta estimación del promedio. ¿Hasta hay alguna duda sobre eso? Parece que no. Listo. Profe, ¿puede volver a
mostrar la de los límites? Entonces, Pero ¿cómo se vamos hace? a ver uno de proporción. Esta presentación no la he subido, tengo que subirla, pero yo creo que la subo en la tarde. La subo en la tardecita. Vamos a hacer este. Se desea conocer el porcentaje de estudiantes de la Escuela Nacional del Deporte que trabaja. ¿Sí? Vamos a borrar este ya. Entonces, para eso se hace una medición a 250 estudiantes. ¿Sí? Y de esos 250 estudiantes, 50 informaron trabajar. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos estimar ese porcentaje de estudiantes que trabajan y calcularle un intervalo de confianza del 94% a esa estimación. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, si quieren, podemos plantear la fórmula del intervalo de confianza. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a obtener el P, la estimación del P, más menos. Necesitamos el Z de alfa medios. Y lo vamos a multiplicar. Si lo vamos a multiplicar por el error estándar, que en este caso sería la raíz del P por Q sobre la raíz del N. Eso es lo que vamos a resolver. Bueno, me quedo como muy allá. Lo desplazo un poquito porque me quedo muy allá. Aquí más o menos. ¿Y esto qué fue? Listo, entonces aquí está lo que debemos calcular. Entonces, necesitamos la estimación de P. Bien, la estimación de P. Entonces, ¿cuál es la estimación de P? Pues la estimación de P es, ¿cuántos estudiantes mencionaron decir que trabajaban? 50. ¿50 de cuántos? De 250. Entonces, P sería 50 sobre 250. Esto nos daría 0,2. ¿Sí? Que expresado en porcentaje sería un 20%. Y ahora necesitamos la estimación de Q, que sería 1 menos P, es decir, Q es igual. Esto tiene un gorrito aquí, ¿no? Porque sé que me quedó esto muy angostico. Es igual a 1 menos 0,2. Q sería 0,8. Ese gorrito lo podemos obviar. Para el próximo ejercicio lo obviamos. Quiere decir que aquí tendríamos entonces P sería 0,2 más o menos. Me falta acá el Z, pero puedo colocar de una vez acá raíz de 0,2 por 0,8. ¿Sí? Y el N ya lo tenemos, son 250 los que participaron. Entonces ya tenemos eso, me faltaría ¿quién? El Z. Entonces para obtener el Z, ya sabemos que lo podemos hacer. Colocamos aquí alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza. Alfa es igual a 1 menos 0,94, porque el nivel de confianza es del 94%. Entonces aquí tendríamos alfa es igual a 0,06 y alfa medio sería la mitad de eso, entonces sería 0,03. Si buscamos 0,03 en la tabla de probabilidad, tenemos que corresponde a z igual a menos 1,88. Entonces acá tendríamos z, uy, esto me quedó muy feito. Z igual a menos 1,88, pero lo presentamos en valor absoluto, sería 1,88 en valor absoluto. Entonces aquí me quedaría 1,88. Y lo que seguiría es desarrollar eso, ¿no?
desarrollar eso. Aquí me falta un corchete grande acá al final. Me falta un corchete aquí, listo. Entonces hagámoslo. Entonces sería 0,2 más o menos. ¿Cuánto me daría eso que está allá adentro? No miremos acá. Entonces sería, vamos a colocar aquí igual 0,2 por 0,8. Eso nos da 0,16. Y la raíz de 250, eso nos da 15,81. Esta división, perdón, aquí yo no le he sacado la raíz a esto, ¿no? Tengo que sacarle la raíz a ese producto de 0,2 por 0,8, entonces igual, raíz, este que está acá, 0,4. Ahora entonces, ¿qué debo hacer? Debo de hacer este señor dividido este de acá. Eso me da pequeñita, yo le coloco decimales para poder que lo veamos. Porque si no, no lo vamos a ver. Vamos a colocarle decimales. Unos 4 decimales. ¿Qué le pasa a esto? Ya. Voy a fijar esto. Entonces coloquémosle decimales. A ver, digamos que hasta allí. Muy bien. Entonces quiere decir que me daría 0,0253. 0,253. 0,253. Listo, entonces aquí sería 0,2 más o menos. Vamos a ver cuánto me da el producto de 0,0253 por 1,88. Entonces aquí tendríamos 1,88 por 0,0253 me daría 0,047. ¿Listo? Entonces ya con esto voy a tener un límite inferior, ¿sí? Y voy a tener también un límite superior. Entonces el inferior sería 0,2 menos 0,047. ¿Sí? Vamos a ver esto cuánto nos da. Y el límite superior sería 0,2. Pero como es superior aquí sería más 0,047. Bueno, esto está facilito. Esto me daría 0,247. Que eso expresado en porcentaje me daría 24,7%. 24,7%. Y el otro me daría entonces menos casi 5. Esto me daría 0,153. 0,153. Que eso sería 15,3%. ¿Qué significa eso? Entonces pongámoslo en verde. Quiere decir que nosotros tenemos la estimación del porcentaje que es 0,2, que es 20%, ¿sí? Que es 20%, vamos a hacerlo por acá. Pero ese 20% se puede estar moviendo entre 15,3% y 24,7%. ¿Sí? Quiere decir que si nosotros, ¿cómo lo podemos interpretar? Si repetimos el estudio 100 veces con el mismo tamaño de muestra de 250 estudiantes, esperamos que de esos 100 estudios que hicimos, 94 nos arrojen un porcentaje de estudiantes que trabajan que oscila entre el 15,3% y el 24,7%. ¿Sí? Lo que nosotros queremos es dar dos valores, ¿sí? Un intervalo que nos cobije ese parámetro, ¿sí? Ese parámetro que nosotros
solamente podríamos obtener si hacemos un censo. Si medimos todos los estudiantes y a todos les preguntamos si trabaja o no, pues no vamos a obtener un estimador, sino un parámetro. Entonces, lo que se pretende es generar un estimador y a partir de ese estimador obtener un límite inferior y superior. No sé si tengan alguna pregunta sobre eso. Bueno, acá hay algo en el chat. No, perfecto. A ver, yo veo que otra cosa nos queda por acá. Veamos aquí estos ejercicios de la sesión. Hagamos, a ver, ¿cuál será? Hagamos el de la vacuna. Este es importante. Bien, allí tenemos entonces un ejercicio en el cual tenemos el siguiente enunciado. Dice, para evaluar una vacuna, se selecciona un grupo de 200 individuos en riesgo. Se eligen 100 aleatoriamente y a esos 100 se les da la vacuna. Y de esos 100 se enfermaron 10. Bien, de la gripe. Sí, gripe es el evento de interés. En los otros 100 que no recibieron la vacuna, se enfermaron 20. Se presentaron 20 casos. La idea es estimar la proporción de personas con gripa en ambos casos y determinar si hay evidencia de que la vacuna es eficaz o no. Sí, si eso es eficaz. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos estimar la proporción en cada grupo y calcularle el intervalo de confianza en cada grupo. Entonces, yo voy a hacer aquí voy a hacer como una especie de esquema. Venga, yo divido esto un momentico rápidamente. Vamos a ver, uy, esto me quedó en rojo. Coloquémoslo en un azul. Ah, no, el azul lo voy a usar ahora, entonces en un gris. Aquí tenemos, vamos a dividir esto, vamos a ver si nos da o no nos da. Esperemos que sí, muchachos. Y aquí entonces vuelve y juega. Vamos a hacerlo por aquí a la mitad. Listo. Uy, no, esto me quedó mal porque me quedó uno más grande que el otro. Lo embarré. Más o menos como por aquí, yo creo. Quería hacerlo en cuadro para ir a la fija, pero bueno. Listo. Uy, ¿qué pasó? Listo, listo, listo. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ah, me lo tiré. Ah, le cambié el color. No le digo, pero un momentico yo lo voy a hacer entonces. Que darle un clic por acá afuera a ver si ya no me daña eso. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a tener sin vacuna y con vacuna. Entonces, vamos a tener aquí entonces el N aquí, el N de los sin vacuna. ¿Qué le pasó a esto? Que me está dañando mi lápiz.
Entonces, el N, aquí son 100, de los cuales se enfermaron, perdón, tipos, pero yo hago esto bien. Aquí están, vamos a colocarlo aquí como así, sin vacuna. ¿Listo? Y en azul vamos a colocar con vacuna. Entonces, en sin vacuna son 100, de los cuales se enferman 20. Es decir, que el P sería 20 sobre 100 es igual a 0,2. Y con vacuna tenemos los mismos 100, se enferman 10, entonces el P sería 10 sobre 100, es decir, 0,1. Listo, eso sería lo primero. Eso sería lo primero que tenemos allí. Entonces, la idea es comparar ese P 0,2 con el 0,1, ver si hay diferencias o no. Entonces, como aquí no me mencionan qué nivel de confianza debo utilizar, cuando eso no lo presentan, nosotros debemos usar aquí un nivel de confianza del 95%. ¿Sí? Cuando no lo presentan, entonces en salud usualmente se maneja un 95% de confiabilidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Ya tenemos el P, necesitamos P por Q, ¿sí? Necesitamos la raíz cuadrada de P por Q. Entonces necesitamos la raíz cuadrada, listo, me está quedando muy torcido. La raíz cuadrada de 0,2 por 0,8, listo. Y acá necesitamos la raíz cuadrada de 0,1 por 0,9. Entonces hagámoslo por acá en un ladito. Entonces, mírenlo acá, vamos a hacerlo acá. Entonces tenemos, por un lado tenemos acá 0,2 y este sería igual a 1 menos este señor. ¿Listo? Entonces copiamos este y peguémoslo por aquí abajito. Entonces, aquí tenemos es 0,1 y esto pues sería 0,1 y 0,9. El producto de estos dos sería, bueno, de una vez saquemos la raíz de esas dos cosas. Raíz de este señor por este señor de acá. Listo, me da 0,4. Y la raíz de esto me da 0,3. Entonces acá tengo 0,4 y 0,3. Aquí sería 0,3 y acá sería 0,4. ¿No? El Z en ambos casos va a ser el 1,96. ¿Sí? Porque para un nivel de confianza del 95% es 1,96. ¿Qué más necesito? Necesito multiplicar. Bueno, necesito sacar, aquí sería el error estándar. Si el error estándar de este que está aquí, error estándar sería igual a 0,4 sobre la raíz de n, que n vale 100 en este caso. Y acá, entonces, el error estándar me daría 0,4 sobre 10, me daría 0,04. Y en el otro caso, tendríamos entonces muy parecido, error estándar es igual a 0,3 sobre raíz de 100. Eso nos daría 0,03. Y ahora sí, los límites, los intervalos. Entonces, acá tendríamos la estimación de P, más menos Z, que sería 1,96 por 0,04
Mientras que en este otro tendríamos la estimación de P más menos 1,96 por 0,03. Bien, entonces vamos a hacerlo aquí en el Excel. Creo que todavía alcanzamos. A ver, yo voy a colocar esto más pequeño. Entonces hagámoslo por aquí. Entonces sería igual a 1,96 por la raíz de 0,04. Listo. Y el otro sería 1,96 por la raíz de 0,03. Bueno, entonces en uno me da 0,39. Yo lo coloco con menos decimales. 0,39. Y en este otro me daría 0,34. ¿Listo? Entonces, ya con eso podríamos calcular los límites en cada caso. Entonces, en el primero sería, vamos a insertar aquí. Aquí tendríamos límite inferior, límite superior, lo mismo acá, límite inferior, límite superior. Entonces, acá el inferior sería la proporción en los de sin vacuna es del 0,2, entonces sería 0,2 menos este señor, eso me va a dar negativo. Y en el otro me va a dar 0,2 más este señor. Y aquí tendríamos igual a 0,1 menos este señor. Y aquí tendríamos 0,1 más este señor. Esto aquí, ¿qué le pasó? Esto aquí me quedó 0,1. Exacto. ¿Y por qué no me lo dio negativo? Ya le sumamos aquí. Así. Muy bien. Revisemos a ver que no hayan errores. 0,2 por 0,8. 0,16. La raíz de 0,16 da 0,4. 0,4 sobre la raíz de 100, que sería 10, me daría 0,04. Eso lo multiplicamos por 1,96. Listo, perfecto. Entonces quiere decir que en el sin vacuna, el intervalo de confianza sería entre 0, bueno, entre menos 0,19, pero como es negativo, no lo vamos a tener en cuenta el negativo, o sea, arrancaríamos de 0. Sería de 0 hasta el 59%. Aquí tendríamos de 0 hasta el 59%, ¿sí? Entonces sería de 0% a 59%. Y en el otro teníamos de 0 hasta 44%. De 0 a 44%. Entonces, si nosotros graficamos esto, ¿sí? Si hacemos un gráfico, aquí tendríamos entonces, aquí arrancaría el 0. Aquí sería, por ejemplo, 10, 20, 30, 40. Bueno, es más, deberíamos de hacer la misma línea para los dos. Dame un segundito. Vamos a hacer la misma línea. Hagamos una línea acá. Más angostica. Entonces tendríamos algo así. Ay, no, ese color no me gusta. Todo de negro, normal. Entonces tendríamos algo así. Tendríamos esta línea. Sí, esta línea.
Y aquí tendríamos, a ver, hagámoslo desde acá. Sería 0%. Sería de 0%, vamos a colocar esto más pequeño. Desde 0%. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. Y se me está acabando esto. Espérate que me va a tocar poner esto más pequeño y no va a alcanzar. Tampoco tan pequeño. El 11 es el adecuado. 60%. ¿Listo? Entonces, si tenemos esa información allí, quiere decir que tenemos esto. Miren, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos exacto, tenemos esto. Aquí está el, aquí está el 0% donde arranca 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces, esta misma escala me la voy a llevar acá abajito. Me la voy a llevar acá para poder graficar ambos intervalos de confianza. ¿Listo? Entonces, grafiquemos el que no tiene vacuna. El que no tiene vacuna sería desde el 0, ¿cierto? Desde el 0, desde aquí, el límite inferior, y el 59 quedaría por acá más o menos. Este es el intervalo de confianza. Uy, ¿esto qué? Este es el intervalo de confianza. No lo voy a colocar con una raya mejor porque se me daña el dibujo. Este es el intervalo de confianza de los que no se vacunaron. Y en cambio, en los que sí se vacunaron, iría desde el 10, no, perdón, desde el 0 hasta el 44, que sería más o menos por aquí. ¿Listo? Conclusión, como se cruzan los intervalos de confianza, como se cruzan. Listo, porque no se mueve. Entonces aquí tenemos los intervalos de confianza. Si vemos, si observamos esto, hagámoslo con un amarillo. Todo esto se me cruza, mira, esto no es amarillo. Todo esto se me cruza. Como se cruzan, quiere decir que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los que recibieron la vacuna versus los que no la recibieron. Por lo tanto, para que existan diferencias estadísticamente significativas, ¿qué tendría que haber ocurrido? Vamos a devolvernos acá. Por ejemplo, que nos hubiera dado algo así, que un intervalo estuviera aquí acá. Bueno, esto antes debería ser más gripa, entonces por acá. Y el otro estuviera, por ejemplo, por acá. Entonces aquí no se cruzarían. Como no se cruzan, sí existen diferencias estadísticamente significativas entre esas dos intervenciones. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, muchachos. Bueno, aquí hay un ejemplo. Entonces tenemos de sistemático, tenemos la población L, el N sobre K, tenemos el salto que sería 20 sobre 5, que es 4. Se genera un número aleatorio entre 1 y 4. Suponiendo que este número aleatorio obtenido sea 2, suponiéndolo que sea 2. Entonces arrancamos desde el 2, le sumamos 4, me daría entonces el individuo ubicado en la posición 6. Le sumo otros 4 y me daría el individuo en la posición 10. Luego más 4, el individuo en la posición 14. Y por último, el individuo ubicado
en la posición 18, ¿sí? Si, por ejemplo, el número aleatorio hubiera sido el 4, si hubiese sido el 4, entonces tendríamos que haber seleccionado este que está acá, este que está aquí, ¿sí? Este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí, si hubiese sido el 4. Sí, entonces si fuera el 4, entonces me debería haber dado el 4. 4 más 4 me daría el 8. 8 más 4, 12. 12 más 4, 16. 16 más 4, 20. Quiere decir que dependiendo de este número aleatorio que nosotros obtengamos, allí iniciamos. Nosotros podemos iniciar desde el 1, desde el 2, desde el 3 o desde el 4. Si iniciamos desde el 1, entonces la muestra quedaría 1, 5, luego sería más 4 me daría 9, más 4 me daría 13, ¿sí? Más 4 me daría 17. Ahí estaría los 5 que necesitamos. Recuerden que el n es 5. Si selecciono el número aleatorio número 2, entonces, o mejor, si me sale el número 2 como número aleatorio sería el 2 más 4 sería 6, más 4, 10, más 4, 14, más 4, 18. Si es el 3 sería entonces 7, 11, 15 y 19. Si es el 4 sería 4, 8, 12, 16 y 20. Como pueden observar, aquí están, todos están aquí representados, los 20 completos. Pero eso depende de ese número aleatorio. Lo importante es que todos tengan la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra. ¿Aló, Laura? Listo, profe. ¿Te quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno.